muy buen jueves. No, perdón, miércoles, estoy perdido en el tiempo con esto del desfasamiento por las elecciones y que estamos en semáforo verde ya de nuevo. Es increíble, estamos en semáforo verde. Estuve el fin de semana pasado con una sobrina que vivía en la India, es parte del equipo diplomático que tiene nuestro país en la India, y regresó. Estuvimos en una reunión familiar y el tema de hoy va a tratar sobre eso. Como ustedes saben, en este momento la India está en su punto más álgido en lo que respecta a la infección del coronavirus. Platicábamos que cuál fue el problema y que qué medidas había tomado ya el gobierno. Primeramente me comenta que ellos tienen una vacuna propia, que es la que administran junto con la de AstraZeneca. O sea, son dos. La propia solamente se está distribuyendo en la India, hasta donde sé, y la otra es la AstraZeneca, que ha habido algunos problemas, como sabemos, por cuestiones de contraindicaciones. La primera pregunta fue ¿qué hice? Oye, todo está bien, ¿sabes qué? Hay mucho riesgo con la vacuna de AstraZeneca, y me empieza a contar algunos casos cercanos a ella. Me habla de un amigo que se puso la de AstraZeneca y a los 15 días de haberse la puesta empieza a tener síntomas como de mareo. Se vuelve hipertenso, sufre un derrame cerebral y el joven muere. Como en esos casos me platica que hay varios. La segunda cuestión que yo hago es simple y sencillamente que ¿por qué el brote tan tremendo que hay? Y dice, el problema viene después de las campañas electorales que hubo en la India. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y yo espero, y toco madera, que eso no pase aquí. Acabamos de terminar las campañas electorales, acaba de pasar la elección el domingo pasado, una elección cuantiosa podríamos decir, pero no tanto. Sí, para el periodo intermedio, como lo comentamos en el programa anterior, pero sí hubo mucha gente. Qué bueno desde el punto de vista del ejercicio democrático, qué mal desde el punto de vista de la pandemia. Aunado a esto, la siguiente pregunta fue, ¿hay control o no hay control? Y me dice, el Estado está haciendo hasta lo imposible para controlarlo. Está vacunando a toda la población, O sea, llámense menores, llámense adultos, jóvenes, adultos y adultos mayores. Está desesperada la India. Ha colapsado el sistema médico de esa nación. Sí hay disimilitudes entre el Estado indio y la forma de vida que llevamos en México en cuestiones sanitarias, por así decirlo, pero hay algunas muy parecidas. Recordemos que en la India se vive bajo un régimen de castas. ¿Y qué es el régimen de castas? El régimen de castas estratifica a la sociedad dependiendo dónde nace, o cómo nace, o por qué nace. Y no puede haber mezcla entre las castas, es algo que está prohibido. Es una cuestión mezcla político-religiosa. Recordemos que el Estado indio está basado en el gobierno de la religión hinduista, básicamente, pero no es la religión única en ese país. Hay muchísimas religiones. Está el brahmaísmo, está el budismo, el hinduismo como principales, al igual que el musulmán.
Eh, ¿Cuál es la gran similitud que tenemos? Que tenemos un gran número de mexicanos de connacionales que viven en la pobreza y pobreza extrema. A veces no lo vemos o lo perdemos de lado. ¿Qué ha pasado aquí? Desde que el sistema de salud en México dejó de ser universal, como se había hecho en otros sexenios con ¿cómo se llama? El servicio médico universal, ya no todo mundo puede ir al servicio médico público. Eso nos conlleva que la mayoría está yendo a servicios médicos particulares, afectando definitivamente el bolsillo de los individuos. Segundo, los datos precisos de las personas que están falleciendo en este estrato social no se están reflejando del todo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas están falleciendo o en su hogar por falta de dinero, en una clínica particular, patito, o simple y sencillamente no han registrado síntomas. Es impresionante lo que estoy diciendo, porque eso querría decir que el virus ha estabilizado en cierta región de la población, por decirlo así, de cierto estrato social, pero hacia abajo puede que esté desatado. No he tenido en el último mes noticias de algún conocido que haya fallecido, pero sí en los últimos días nos enteramos de algo impresionante. El expresidente Felipe Calderón está contagiado y está hospitalizado. Eso quiere decir que el virus está ahí todavía. Aún con la vacuna, y lo dijimos, lo mencioné en el programa anterior, el vacunarse nos sirve en cierto porcentaje para no fallecer, para no ser hospitalizado o para no tener síntomas. Pero está ahí el virus. Y no es 100% efectiva ninguna de las vacunas para evitar la muerte o la hospitalización. Sí, lo que me comentaron este fin de semana, que ocurre en la India, se pudiera replicar en México, estaríamos en un problema grave. Máxime que se ha pedido que a partir de esta semana regresáramos a clases. Y lo dije en el programa anterior. Los de 50 y más solamente llevan una dosis. Algunos de los 60 y más ya tienen las dos dosis, algunos no todavía. Algunos médicos no tienen las dos dosis. Los profesores fuimos inoculados con una vacuna de una sola dosis, pero faltan todos esos de 50 y más hacia abajo. O sea, estamos en riesgo porque simple y sencillamente los niños pueden transmitirlo. La otra es que están informando que las nuevas cepas están atacando a los menores y los menores simple y sencillamente están teniendo síntomas que antes no eran comunes. Sus síntomas son diarrea, son dolor de cabeza, como si ellos estuvieran deshidratando o tuvieran una infección estomacal. Para cuando se dan cuenta de que están infectados de coronavirus es demasiado tarde. Es algo que no se ha hecho público, pero es algo preocupante. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas. Vamos a la pausa y regresando continuamos con otro tema. ¿Qué tal? Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas. Estamos de vuelta aquí después de la pausa. Estamos hablando sobre la charla que tuve con mi sobrina que estuvo viviendo en la India, en parte de su trabajo de diplomática que tiene, y no me queda más que decir que tenemos que cuidarnos, no podemos estar esperando que suceda lo que pasa en la India. Cuidémonos, por favor. Me preocupa, pero mejor, en lugar de preocuparnos, ocupémonos.
Y quiero darle la entrada a la cápsula de cada 8 días de César Benedicto, donde nos da su revisión de algunos textos literarios y sus recomendaciones. Esto es la contribución de Cisterna del Sol para The Wise Man con César Benedicto. Adelante. ¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas con la colaboración de Cisterna del Sol, cesarcallejas.me para The Wise Man. En el libro de esta semana, una pequeña novela de una autora francesa, belga, de excelente factura y de gran humor. Me refiero a Los nombres epicenos de Amélie Nothomb, que edita como siempre Anagrama, autora que cada año nos regala un texto nuevo, novelas cortas, breves, pero de gran contenido y de gran sentido del humor. En esta ocasión, Los nombres propios se refiere a una historia de amor, de venganza, de odio, de insatisfacción y al mismo tiempo de la manera en que los seres humanos nos adaptamos en la mayor de las inteligencias, que es la inteligencia de sobrevivencia, de adaptación. No se pierda no solamente Los nombres epicenos de Nothomb, sino cualquiera de sus libros, que son siempre novelas que nos tocan el corazón, que nos arrancan la carcajada y que además nos preparan para un mundo cada vez más complejo. Yo soy César Callejas con la colaboración de Cisterna del Sol para The Wise Man. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, César? Muchísimas gracias por tu colaboración. Te agradezco infinitamente tu participación. Bien, estamos hablando un poco sobre la cuestión de qué desató el virus en la India, y lo comentaba, lo que dice mi sobrina es que después de las campañas políticas y las elecciones es cuando viene el caos. Tocando ese tema, en México hubo una repartición del poder de nuevo, hay una reestructuración, el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, gana 8 gobernaturas en lo que es el PREP hasta ahora. Curiosamente, todas las de el Pacífico, el Dorado Pacífico. Eso tiene un mensaje subliminal. Mientras que Ciudad de México, la mitad se pinta de azul del PAN y la otra mitad se pinta de guinda de Morena. Estamos viendo la antesala de una disrupción sociopolítica en nuestro país. Por una parte, toco madera, pero estamos viendo el surgimiento de un narcoestado, y por otra parte estamos viendo la separación frontal de 2 bloques de la población. Una población tornada hacia un lado completamente y otro hacia el otro. El primero, el que vemos en la Ciudad de México, es hacia la posición de Morena, y el otro a los aliados de Morena. Esto es muy riesgoso, sumamente riesgoso. Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, pero si el Verde se alía con ellos para tomar decisiones, ellos podrán hacer lo que gusten de nuevo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hemos dejado muy, muy de lado las situaciones. Por otro lado, tuvimos la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, este martes. ¿Qué sucedió? No hemos sabido del todo en la reunión privada. Solo supimos que vinieron a hablar de cuestiones de migración. Pero pues pasemos a otro tema. Permítanme darle entrada a Marianita con el tema de cada 8 días, la vida según Mariana. Y aquí está el video de este día. Adelante, Marianita. Hola, yo soy Mariana y hoy les quiero platicar acerca de un tema que pues la gente ha estado muy pendiente y preguntando mucho, y es sobre cuándo va a volver a la normalidad toda la cuestión del turismo internacional y nacional. Bueno, de un artículo que leí, actualmente se estima, y también por parte de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2022 vamos a volver a la normalidad, a viajar como lo hacíamos antes. Bueno, les quiero compartir un poquito de últimas noticias en cuestión de medidas sanitarias y sobre todo unas recomendaciones para las personas que piensan viajar, y sobre todo también algunos países que se han mencionado que siguen teniendo la cuarentena obligatoria y en general. Bueno, pues
Primero, más que nada, una de las grandes recomendaciones que les quiero hacer, obviamente a los lugares que viajen sean espacios de naturaleza, espacios donde sean lugares abiertos, estamos hablando de que podría ser la playa, etcétera, y evitar también lugares de turismo masivo. Lugares donde, a pesar de todas las medidas, es mucha gente la que asiste a esos lugares, y si aún así quieres asistir a esos lugares, sobre todo, pues también tratar de tomar otra ruta y seguir otro protocolo. Llevar tu medida de protección, obviamente, y cuidarte y buscar, obviamente, las medidas que el gobierno está tomando en ese país. En cuestión de recomendaciones para el momento en el que ustedes deciden viajar y toda esta cuestión, les recomiendo sobre todo tomar y buscar en la página de los gobiernos de los países a los que quieren visitar las medidas que se están tomando actualmente y buscar sobre todo también la política de obviamente de seguridad y de cancelación en cada aerolínea. Lo que está pasando ahorita es que muchos vuelos y sobre todo se están cancelando, pero no cancelando, o se están moviendo fechas, pero absolutamente a fechas muy grandes. O sea, si tenías tu vuelo el 20, te lo pueden cambiar hasta el 20 de septiembre, te lo cambian hasta el 1 de octubre, es decir. Entonces hay aerolíneas que sí te regresan el dinero y hay otras que te dicen, no, o sea, debido a la situación tú lo compraste, estás sujeto a estos cambios y no te vamos a regresar el dinero. De ahí reside la importancia, obviamente, de saber el país al que estás viajando. Y otra cuestión es que, bueno, tomar en cuenta eso, ¿no? Que igual y tu viaje se puede alargar mucho tiempo por cuestiones de actualmente no se sabe, todo es impredecible. Un día para otro los casos pueden subir en el país y se cierra el aeropuerto o tu vuelo se atrasa semanas. Entonces tomar en cuenta que también esos gastos pueden ir sumándose sobre todo en tu viaje. Otra cuestión, ya para finalizar y sobre todo platicarles, hay países que obviamente a pesar de que tú busques el boleto en internet, el boleto te va a salir y te va a aparecer, ¿sabes? Eso no quiere decir que puedas viajar al país. Entonces lo importante es buscar obviamente los lugares a los que quieres viajar y cómo está la situación actual, obviamente en cifras de coronavirus y sobre todo buscar pues si se puede acceder al país, porque hay muchos países, por mencionar algunos como Colombia y Uruguay ahorita no se puede viajar por fuera ni acceder al país. Un país que estuvo en cuarentena absoluta fue El Salvador también, que estuvo cerrado. Toda la cuestión de la cuarentena y la pandemia, que ha sido todo marzo hasta julio, más o menos, julio, agosto, el país estuvo totalmente cerrado. Y obviamente te tienes que quedar atrapado en el país, te quedas obviamente ahí. Y hay países donde la cuarentena es absoluta, si quieres ingresar. Tal es el caso, por ejemplo, de Ecuador. Por ejemplo, Hawái también tienes que acceder a la cuarentena absoluta. Y sobre todo que obviamente los gastos que tú tienes que hacer al acceder son por parte de la persona que quiere ir al país y viajar. Entonces, por mencionar un último ejemplo, el viajar a Canadá, por ejemplo, mucha gente no sabe que no se puede y solo está obviamente disponible para gente que es residente del país, que es canadiense o familiares directos de personas que son canadienses. Eso no quiere decir que no puedas comprar tu boleto. Tú puedes comprar tu boleto y llegar al país y dentro del país te van a decir no puedes entrar, está prohibido para turistas y tienes que pagar tu boleto de regreso. De ahí reside la importancia de conocer obviamente el estatus del país y los lugares a los que estás viajando y el protocolo absoluto. Cuídense mucho, busquen esas medidas y bueno, por parte mío recomiendo que obviamente busquen los protocolos y las medidas que están tomando cada país. Cuídense mucho y bueno, esto está sujeto no solo internacional sino nacional. Cuídense mucho y les mando un saludo. Perfectísimo, Mariana. Muchísimas gracias por tu contribución. Me encantan tus videos. Y ¿qué les puedo decir? Sigo pensando varias cosas en la cuestión del coronavirus, en la cuestión de las elecciones, pero creo que las dejamos para otro tema. Por lo mientras, vámonos a un corte. Esto es de Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas y regresamos después de este corte. Adelante. Esto es de Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas. Estamos de vuelta. Y pasemos a otro tema. Y quiero solamente hacer énfasis en algo que aconteció el 4 de junio de 1984.
1984, imagínense, ya cuántos años tiene de eso. Tiene 37 años que sucedió esto. Ese año sale a la venta el álbum Born in the USA, que es el 7º álbum de estudio de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, conocido como The Boss, lanza el disco más exitoso de toda su carrera, donde lo catapultó a la cima, ya no solamente como el cantautor de música de protesta y folk en el que se ve encasillado. Este álbum Born in the USA es emblemático, ¿sí? Está dentro de los 10 mejores álbumes de todos los tiempos, junto al de Thriller de Michael Jackson, ¿sí? E incluso Dancing in the Dark se volvió una rola simbólica en las discotecas. Y Born in the USA, el himno que incluso el señor Donald Trump utilizó en su primer campaña política. Este es un disco simbólico impresionantemente de gran valor. Los invito en verdad a checarlo, junto con otro disco que se lanzó el 2 de junio, pero de 1967. Estoy hablando de Sgt. Pepper's and the Lonely Heart Band, el disco del Sargento Pimienta de The Beatles. Y este sí también es un disco emblemático que lo que busca es simple y sencillamente cambiar radicalmente la visión del mundo. Contiene una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos, que es A Day in a Life, que está catalogada por la revista Rolling Stone por ser la canción número 1 o más votada por la audiencia. Debo decirles que es mi rola favorita de todos los tiempos. Deben escucharla. Es una obra maestra, en verdad. En verdad es una obra maestra. Sgt. Pepper and the Lonely Heart Band, este álbum, hasta en su portada es emblemática. En su portada vemos a celebridades sobrepuestas a los Beatles ya vestidos en la época de la psicodelia, y a un costado a los Beatles de inicio de los 60. Hay algunos simbolismos. Está, por ejemplo, un letrero por ahí en donde dice bienvenidos los Rolling Stones. Existe un arreglo floral alusivo de Beatles, como si fuera una corona mortuaria. Al costado de esa corona mortuaria encontramos el busto de un escritor de thrillers, Edgar Allan Poe, como es alusivo en su texto El Cuervo. Incluso podemos ver la mano de un huesuda de una calaca tocando el hombro de John Lennon, que eso desató una teoría cuando fallece diciendo que él era el primero que fallecería. Vemos el desdén de Marilyn Monroe hacia los nuevos Beatles como un simbolismo de que la época ha cambiado y vienen nuevas eras. Es importante este disco porque sin dudar a dudas su relanzamiento el 2 de junio del 17, ya hace 4 años, logró una venta
de 36,500 copias de vinilo que se relanzaron en ese año. O sea, en la era en la que ya los vinilos no son comerciales, este disco rompe esquemas de nuevo. Es decir, los Beatles, 50 años después del lanzamiento de este disco, y hoy renombrándolo porque es una obra de arte, vuelvan a marcar un éxito. Es importantísimo hacerlo. Dos discos impresionantes, dos discos importantísimos desde el rubro social, Born in the USA y Sgt. Pepper's and the Lonely Heart Band. Al igual que en el programa anterior que hablamos de The Wall, son discos que hoy pertenecen al colectivo global y que han formado la historia de la humanidad y han influenciado. La vez pasada lo mencionaba, la importancia del concierto de Brandenburgo, en la puerta de Brandenburgo, por parte de Pink Floyd, con la alusión de la caída del muro de Berlín. Como estos hay otros sinnúmero de discos que han sido revolucionarios y que hemos estado tratando y que seguiremos tratando en el programa de The Wiseman. No me queda más que pedirles que se vayan cuidando, tomen las medidas, escuchen lo que me mencionó mi sobrina respecto a la pandemia en la India y que esperemos no se repita aquí. Sigamos haciendo conciencia social, es muy importante la conciencia social. No podemos dejar todo en manos del gobierno ni tampoco de los partidos políticos. Recuerden que ellos solamente buscan su beneficio público. Nosotros seguimos aquí, gane quien gane. Tenemos que trabajar, llegue al poder quien llegue al poder. Tenemos que sobrevivir, esté quien esté en la silla. Y máxime, ningún candidato, ningún político se va a quitar el saco para dártelo. Los amigos sí lo harán. No se te olvide. Y si te desgarras las vestiduras por un candidato en lugar de por tus amigos y los haces a un lado, estás en un grave error. Se los dejo de tarea, señores. Esto fue The Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas. Nos vemos dentro de 8 días. Y el programa cambió de fecha de transmisión. Ya no pasamos los jueves, pasamos todos los miércoles. Los estoy viendo por aquí y es un placer que me hayan escuchado. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.